Quiero que piensen de una palabra antes de comenzar. Es la palabra derivarse o aislarse. Derivar nunca se siente dramático, ¿verdad? Por eso es que se llama derivar, porque es como algo, es como desviarse de manera lenta, es repentino. Y muchas veces el derivar se siente como razonable, las prioridades cambian, los estándares se relajan, son relajados, y muchas veces lo que muchas veces se sintió como sagrado, ahora se comienza a sentir como muy mundano. Y el problema de deslizarse o de desviarse es que nadie se da cuenta que se está desviando hasta que el estándar vuelve a aparecer. O hasta que el estándar, o hasta que el obstáculo ahí, la pared del estándar se presenta. Lo que es exactamente lo que sucede en nuestro texto del día de hoy. Hoy el estándar se vuelve a presentar en la casa. Estamos al punto ahorita en el Evangelio de Lucas, donde el rey ha entrado a la ciudad y ahorita en este momento que vamos a leer, el Señor entró a su casa. Abran sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Leeremos del 45 al 48. Por favor, pónganse de pie. Yo voy a leerles de la nueva versión internacional. Esto es lo que Lucas ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Esta es la palabra del Señor, ¿ok? Se pueden sentar. Este es un pasaje muy serio. Es un pasaje muy poderoso. Es muy importante para nuestras vidas también. Y diciendo, diciendo que el Señor reclama su casa de nuevo. Ahora, lo que Lucas nos enseñó la semana pasada, ¿qué fue lo que nos enseñó? ¿Se acuerdan? Están muy silenciosos y Andrew estaba viendo por internet, el pastor Andrew. La semana pasada Andrew nos predicó el pasaje previo y en ese pasaje vimos a Jesús entrando triunfadamente, ¿verdad? Como un rey, y entró a su ciudad y fue coronado y por los gritos de alabanza de las personas que estaban ahí, ¿se acuerdan? Y, el evangelio comenzaba ahí y ahí empieza su fin, ¿verdad? Y desde ese momento hasta ahorita todo eso constituye su pasión, lo que va a él a pasar. Y yo creo que nos dice que Jesús comienza esa semana de la pasión yendo directamente hacia el templo, hacia la casa del Señor. Ahora, tenemos que entender hoy en día, que la arquitectura nunca es neutral, siempre comunica algo, y el templo predicaba la santidad del Señor en ese entonces. El templo predicaba de que el Señor es santo y que no simplemente casualmente entramos a su presencia. Y por eso es de que cuando el templo fue construido y Dios dio los planes para la construcción, fue una estructura bien medida. Cada capa funcionaba como un filtro, ¿verdad? Estaba la corte de afuera, ¿verdad? Estaba la corte interna, donde solamente los judíos podían entrar, y también estaba un santuario interno en el centro de esa imagen, donde solamente una tribu de los judíos podían entrar, donde solamente el sacerdote podía entrar, y había una cortina muy gruesa, ¿verdad? Que colgaba, que separaba la presencia del Señor de todo lo demás, ¿verdad? Y solamente un hombre una vez al año
con la sangre del cordero, podía entrar detrás de la cortina en la presencia del Señor directamente y ofrecer un sacrificio, traer la sangre para purificar los pecados de las personas por un año. Dios es santo. Nuestro texto comienza diciendo que Jesús entró a su casa o al templo. Y aquí nos dice claramente, dice, aquí entró al templo. Solo unas palabras cortas que comunican demasiado. Jesús había entrado a la corte exterior, ¿verdad? Ese lugar amplio donde entraba mucha gente de todas las naciones. Pero Jesús no solamente vino al templo a simplemente ver algo. Él vino con un propósito. Miren lo que Lucas no nos dice. Lucas no nos dice que Jesús revisó el reglamento, de que hizo una reunión y preguntó por las llaves. No, vemos que Jesús entró y actuó inmediatamente. Él va a trabajar directamente. Y específicamente, Él va a trabajar removiendo lo que no pertenece ahí adentro. Él ha venido con un propósito. Él ha venido a ordenar su casa. Y Lucas nos dice en el versículo 45, y luego comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo, dice. Ahora, para entender lo que dice aquí, tenemos que entender un poquito de los que vendían. ¿Quiénes eran los que vendían? Recuerden, es la Pascua, la semana de Pascua, ¿ok? Entonces, los peregrinos viajaban de distancias muy largas y venían aquí a traer sus ofrendas, ¿verdad? Para la semana de la Pascua. Y mucha de esa gente necesitaban animales para el sacrificio, o necesitaban su propio tipo de moneda, ¿verdad? Para transferirlo a una moneda para ese templo. Entonces, durante esta semana, los que venían desde afuera, venían a ese lugar extenso y venían a comprar en la presencia donde Dios había puesto ese lugar para que la gente viniera a orar. Eso lo habían convertido en un mercado. Entonces aquí viene Jesús y viene a su templo y viene a su casa y mira alrededor y Él no ve gente orando. Él oye el ruido de las ventas que están ahogando los corazones que querían orar. Él está viendo una estructura religiosa, pero que se ha comercializado. Y ahora que mira alrededor ve el espectáculo que hicieron de su templo y ve que nadie para y hace nada, sino que todo el mundo lo acepta porque funciona. Porque era beneficioso, porque era práctico, porque traía dinero, porque traía beneficios financieros. Muchas veces cuando lo que nos beneficia se siente normal, entonces lo aceptamos. Mire lo que dice Lucas aquí, una advertencia. Dice que Él comenzó a echar de allí. Él comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Eso comunica dos cosas, de que la acción de Jesús es intencional, pero que también es sostenida. Cuando Él vio esta imagen ahí, cuando Él vio este templo que es tan amplio, tan grande, Jesús empezó a limpiar muchos de los lugares de ahí. Pero este es el punto. Usted solamente remueve a las personas de un espacio si usted cree que usted tiene autoridad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de cómo pensamos de Jesús en este momento, porque este no es un momento donde Jesús pierde el control, sino que es un momento donde Jesús está ejercitando su liderazgo correcto, su liderazgo justo. Cuando el Señor de la casa se aparece, Él no negocia con la corrupción. Él la remueve con autoridad. ¿Entienden? Quiero que vean de que Jesús actúa como que esta es su casa, porque sí lo es. Hay una esencia real de que Él está reclamando, su acción reclama esta que le pertenece a Él. Pero quiero que pensemos también sobre este momento a la luz del resto del capítulo 19. Hemos visto a Jesús haciendo estas cosas, ¿verdad? Hemos visto muy claramente a través de las últimas semanas y meses de que Jesús siempre está haciendo el primer paso, siempre es el que inicia. Jesús en el camino a Jericó se para a rescatar a un hombre ciego y luego
y luego mira a Zaqueo y lo baja del árbol. Jesús se invita a sí mismo a la casa de Zaquías y luego lo salva. A medida que va atravesando a Jericó y está acercándose a Jerusalén, Jesús ve a Jerusalén y Jesús conoce que Jerusalén está mal espiritualmente. Jesús sabe que Jerusalén le va a rechazar y Jesús llora sobre Jerusalén, pero sin embargo va a Jerusalén. Y él entra a Jerusalén. Ahora que vemos, ahora vemos el templo, el centro de Jerusalén, y Jesús entra al templo. Siempre está iniciando él. Él no espera a ser invitado, él no espera a ser llamado, él no pide permiso, él simplemente viene y llega. Y cuando él llega, cuando él viene, él actúa. El hombre ciego no se arregló a sí mismo, el Zaquías no se salvó a él mismo, el templo no se limpió a sí mismo. Jesús es el héroe siempre. Siempre es el héroe. En el texto y en nuestras vidas, hermanos. Pero algo aún más grandioso está pasando aquí en este momento, a medida que él entra al templo, porque lo que está pasando realmente es que el templo verdadero ha entrado al templo. El templo verdadero ha entrado al templo. Miren, Jesús no es simplemente no ha venido a reformar el templo, a reformar su casa. Él ha venido a cumplir esto, porque Jesús es el verdadero templo entre Dios y los hombres. Jesús es el gran sacerdote. Jesús es el mejor sacrificio. Todo lo que el templo representaba y contiene es completado en Jesús. Y en unas semanas Él va a ir a la cruz y ese filtro ahí, ese último filtro, esa última capa que donde entraba el sacerdote una vez al año, se romperá de arriba hacia abajo, sino de arriba hacia abajo se va a romper, simbolizando que el acceso a Dios no es una función de arquitectura, sino es una función de la obra de Jesús. El sacrificio que ha sido enviado de nuestro gran sacerdote, sumo sacerdote. Amigos, algo que no podemos perder de vista en este primer versículo es cómo cuando Jesús nos salva a cada uno de nosotros, Él hace exactamente lo mismo que lo que hace aquí. Él entra, él reclama su puesto y limpia. Amén. Él entra, él reclama y él limpia. No con ira caótica, con ira desordenada, sino que con autoridad correcta. Y Él no para, él no para cuando nos convierte, cuando nos salva. Miren lo que dice Lucas, que Él comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. ¿La salvación acaso es una cosa que pasa solamente una vez? No, salvación es el comienzo de una vida de limpieza que continúa. Jesús se invita a sí mismo en nuestros corazones. Él entra a nuestros corazones y ¿sabe qué hace? Él reclama la autoridad que Él tiene y nos llena de su espíritu. Y a través de nuestras vidas, Él nos conforma más a la imagen de Él, nos limpia cada vez más, para que entonces nos parezcamos más a Él como familia. Entonces la pregunta en ese momento y la pregunta también en nuestro momento ahorita no es si sí o no Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. La pregunta es, verdaderamente, ¿reconozco yo la autoridad de Él sobre mi vida? Esa es la pregunta. ¿Acaso yo me someto a su autoridad sobre mi vida? Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que hace el Señor cuando viene? Él, él reclama que esta es su casa, nuestro cuerpo, nuestro ser. Él dice, esta casa es mía. ¿Y qué sigue entonces? El Señor, el Señor confronta la adoración corrupta. Jesús no es débil. Él no es cobarde. Él confronta lo que tiene que ser confrontado, sin ningún miedo. Mira el versículo 46. Escrito está, dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Este versículo aquí yo creo que es la clave, la llave que
Mire lo que dice aquí. Quiero que entremos a este versículo dándonos cuenta cómo Jesús confronta el momento invocando su palabra. ¿Cuáles son sus palabras iniciales de este texto? Escrito está, es lo que él dice. Jesús entra al templo y la primera cosa que hace es que comienza y apela a la palabra escrita de Dios. Y esto es algo maravilloso espiritualmente y teológicamente porque Jesús es el verbo hecho carne. Y aquí está el verbo hecho carne en su templo y a pesar de esto, Él está honrando la palabra escrita en la palabra, en la Biblia, en el libro. El verbo hecho carne honra el verbo. ¿Por qué? Porque es la misma voz. Es la misma voz, hermanos. La palabra eterna ahora habla en la carne. La voz que retumbó en los profetas, ahora es la misma voz que grita y trae y eco y proclama. Y cuando Jesús dice está escrito, Él no está apelando a una autoridad más alta que Él, como nosotros lo haríamos si nosotros abrimos la Biblia y decimos, mire lo que la Biblia dice. No, no, Él está hablando con la autoridad que Él siempre ha tenido. Ahora quiero que se den cuenta cómo Lucas narra esta secuencia aquí, porque versículo 45-46 tienen que ir juntos. En el 45 Lucas dice que él comenzó a echar de allí y ahora en el 46 dice, escrito está, que les dijo a ellos. Y lo que quiero que sepan es que Jesús no está limpiando primero y luego proclamando su palabra. No, Lucas nos muestra que Jesús primero él está limpiando mientras está hablando la palabra. Entonces sus acciones y sus autoridades van juntas. En paralelo, su palabra interpreta su obra y su obra enfuerza su palabra. Sí, enfuerza su palabra. Van de la mano. Y aquí es donde se pone un poquito pesado esto. Porque él lidera con lo que está, dice, él comienza diciendo lo que está escrito, pero ¿cuáles son sus palabras segundas? Dice, mi casa, luego dice, mi casa. ¿Escuchan eso? ¿Sienten eso? Está escrito, mi casa. Entonces, aquí está Jesús y él está entrando, él entró al templo y él está parado en el templo y es la semana de Pascua y están los vendedores y ahí están haciendo las cosas y los peregrinos están viniendo y él comienza a echarlos afuera, lo que no pertenece ahí, y a medida que hace eso, él está hablando esas palabras sin ningún miedo y dice mi casa. Y lo que importa aquí es de que él está hablando del profeta Isaías. Y es lo que Isaías dice es que es Yahweh, es Jehová hablando. Y ahora Jesús habla esas palabras a sí mismo. Y él le dice a todo el mundo, mi casa. O sea, lo que Isaías dijo que fue palabra de Jehová, ahora Jesús lo dice de igual manera aquí. Él no está citando simplemente un versículo. Él está hablando él está hablando porque a él le pertenece esa casa. Él es Dios. Eso es un lenguaje de autoridad. Quiero que vean claramente de que Jesús actúa como el dueño y él habla como el dueño, porque él es el dueño, hermanos. Y esta es la unión de la palabra y de la obra. Jesús no simplemente está actuando, lo cual puede verse como como una interrupción. Él no solamente está hablando para que parezca como una protesta, no, él hace las dos cosas. Pero las dos cosas son divinas porque Jesús en ese momento está hablando las palabras de Jehová y él trae el juicio de Jehová también. El Señor ha venido a su casa, ha venido a su templo. Y él rechaza lo que están justificando ellos ahí. Versículo 46. Dice, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Quieren saber algo acerca de Jesús? Tengo una sola persona que quiere saber algo de Jesús. ¿Quieren saber algo de Jesús? Nadie maneja la palabra mejor que Jesús. Y lo que él hace aquí es maravilloso, porque él toma dos citas del Antiguo Testamento de los profetas y las une juntos. Isaías 56 y Jeremías 7:11. Y lo que es maravilloso acerca de lo que hace Jesús aquí, que con estas dos referencias,
que son dos profetas, ¿verdad? Él hace de que una de esas dos cosas es positiva y la otra es una negativa. Isaías 56:7, Jehová habla a través de Isaías y Isaías comunica el corazón de Jehová, su intención, su propósito para su casa, para su templo. Entonces Jesús cita a Isaías y se cita a sí mismo. Jehová habla a través de Isaías, él es el mismo, ese es el propósito para mi casa. Pero luego entonces cita a Jeremías, que expresa la perversión del templo, lo que pasó en el templo. Entonces Isaías nos da lo ideal, pero Jeremías nos da la realidad. ¿Tiene sentido eso? Primero Isaías 56:7 dice, Jesús cita 56:7, porque dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Isaías. Aquí lo puse en sus notas. Quiero que tenga un estudio bíblico de esto. Quiero que lean estos versículos que Jesús cita en su contexto. Vean el versículo también alrededor, porque cuando usted ve cómo está esto lleno, impregnado de significado, es como para que usted se dé cuenta lo potente de lo que Jesús dice aquí. Pero Jehová habla a través de Isaías y está comunicando de que su casa, su templo, está diseñado para ser un lugar de acceso. No es para que sea un lugar es para que sea un lugar de bienvenida, no solamente para su pueblo, sino para que todas las personas vengan y conozcan al Dios verdadero, para que todo el mundo venga a adorar y ofrezcan sacrificios y oren. Ese es el propósito. Y piensan en esos vendedores. ¿Ustedes creen que ellos estaban ahí haciendo el plan de Dios, lo que Dios quería? No. ¿Quién sabe en dónde comenzaron? Ellos no comenzaron frente al templo, a lo mejor comenzaron en las calles y fueron entrando al templo poco a poco vendiendo sus cosas. Pero a pasar del tiempo, la calle, la calle se hizo muy pequeña, empezaron a deslizarse dentro del templo y el lugar sagrado se comenzó a convertir en algo muy mundano, ¿verdad? Y donde era diseñado para orar, empezaron a vender, ¿verdad? Y la gente empezaba a tomar eso como si nada, como si no fuese nada importante. Por eso es de que Jesús también cita a Jeremías. Dice, ¿se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos? Dice Jeremías 7. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Jeremías 7, si usted lo abre y lo lee, es un sermón de juicio. Siglos antes de esto, el profeta Jeremías advierte a la gente de Judá. Y entonces Jesús aquí, citando a Jeremías, está está invocando un momento en la historia de Israel que terminó en catástrofe. Y ellos saben esto. Jeremías se paró en el primer templo en ese momento y predicó este sermón de juicio y de advertencia a una generación que confiaron en el templo más que en Dios. Lean ese versículo, ese capítulo, y la gente decía, oh, el templo, el santuario. Dios nunca va a dejar que pase nada aquí. Estamos seguros porque aquí estamos en la casa de Dios, pensaban ellos. Y ellos vivieron como querían vivir, de manera desordenada, y ellos se deslizaron, se desviaron. Y ellos creyeron de que la existencia de este templo les garantizaba su seguridad, pero adivinen qué, no lo hizo. Y en una generación después de Jeremías, de que Jeremías los haya llamado al arrepentimiento, ese primer templo fue destruido y toda esa generación fue llevada al exilio en Babilonia. Entonces, esto es un momento fuerte si usted está familiarizado con la historia de Israel. Estos son momentos muy impregnados de significancia, porque Jesús está parado en el templo, está citando a Jeremías. Eso significa de que Él no simplemente está condenando a unos vendedores ahí. Él está llamando, está advirtiendo, está diciendo, hey, miren todos, escuchen, esta casa ha estado aquí desde antes. Este momento en Jeremías 7 no es simplemente acerca de mesas, es acerca de arrepentimiento o juicio, lo cual nos dice que los vendedores no eran la enfermedad, eran el síntoma de la enfermedad. ¿Tiene sentido lo que digo? El verdadero problema no eran las mesas que estaban ahí, era la rebelión vestida de religiosidad. Era un sistema corrompido, permitido por sus líderes y tolerados por las personas que estaban ahí. Tanto así que en la generación de Jeremías y en la generación de Jesús, se podía decir de que el templo se había convertido
en una cueva de corazones que no se ven arrepentidos. Mira lo que dice Jesús. Jesús no dice, Jesús no dice una casa, dice una cueva. Una cueva no es donde roban los ladrones. La cueva es donde los ladrones se esconden y se sienten seguros. Él dice, ustedes han convertido la casa que lleva mi nombre en una casa, en una cueva de ladrones, donde ellos viven, donde ellos se sienten seguros. ¿Saben qué significa eso? Eso significa que este momento que estamos aquí compartiendo con Jesús no es primariamente acerca de mesas, es acerca de corazones, hermanos. Acerca de corazones rebeldes, porque Jesús, igual que Jeremías, está confrontando una generación que conocía el lenguaje de adoración, pero no amaban al Dios que decían servir. ¿Saben qué sí amaban, especialmente los líderes? Amaban su sistema corrompido, amaban el control que ellos tenían, amaban su dinero, amaban su estructura, pero no amaban a Dios. Ellos convirtieron su casa en una cueva, un escondite de su pecado. Y para agregarle daño a esto, ellos se sentían seguros ahí, hermanos. ¿Pueden creer eso? Eso es pesado, ¿verdad? ¿Saben qué? Ahora, ese templo también ya desapareció. El primer templo fue destruido por los babilónicos, por Babilonia. El segundo templo fue destruido por los romanos. Misma advertencia para los dos. Todo lo que queda de ese templo son las columnas en las cuales estuvo. Pero yo he estado ahí, presente. Cuando fui a Jerusalén, yo, por la misericordia de Dios, pude entrar y pude entrar ahí, caminar en el templo, en las ruinas. Y a medida que caminé, pensé, wow, Jesús estuvo aquí. Jesús limpió este espacio aquí. Jesús estuvo aquí en aquí estuvo él enseñando, ministrando, increíble. ¿Saben qué sentí cuando estaba yo ahí? ¿Quieren saberlo? Es una pregunta. Nada, no sentí nada. ¿Saben por qué? Porque la casa de Dios no está ahí ya. Ahora nosotros somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios ahora nosotros, el templo de Dios. Su palabra nos dice que nosotros estamos siendo edificados unos con otros, que su espíritu mora en nosotros. Sin embargo, nuestros corazones débiles todavía tienen muchos cuartos abiertos, ¿verdad? Todavía, todavía hacemos las cosas que ellos hacían en ese templo físico. Y cuando estaba pensando en esto, pensé, ¿cuántos de nosotros, si somos honestos, justificamos algunos hábitos malos en nuestros corazones? Protegemos algunas esquinas de nuestros corazones. Algunas veces toleramos lo que Él claramente ha venido a sacar. Y si somos honestos, ¿acaso no es el caso de que nosotros también estamos propensos a convertir nuestros corazones en una cueva? Tenemos ahí cuartos escondidos donde escondemos ciertas cosas pecaminosas, y nos decimos a nosotros mismos, oh, aquí lo voy a mantener escondido, solo lo voy a sacar de vez en cuando, solo de vez en cuando lo voy a sacar a la luz, cuando verdaderamente lo necesite. Eso ahí tiene que estar seguro, tolerable, ¿verdad? Y cubrimos esos cuartos con una capa ahí religiosa y creemos que estamos bien y creemos que mientras yo estoy aquí en la iglesia los fines de semana, mientras yo esté aquí con los hermanos en la iglesia, entonces Dios va a estar contento conmigo. Yo estaré bien, nada va a pasar, nada me va a pasar. ¿Les puedo hacer una pregunta?
¿Jesús quiere solamente parte de ti o quiere todo de ti? Podemos intensificar esto. Él no quiere todo de ti, Él clama todo de ti. Tú eres, tú eres de Él. Si tú llevas el nombre de Él, tú perteneces a Él de antemano. Quiero que pensemos claramente acerca de los líderes, especialmente a los cuales Jesús les está hablando aquí en este texto. Quiero que entendamos que esos líderes no rechazaron a Jesús porque ellos amaban a su pecado generalmente, ¿verdad? O en el abstracto. No. Ellos rechazaron a Jesús porque él amenazó el control que ellos tenían. Control del sistema, control del dinero, control de las personas. Él amenazó el estatus de ellos. Él amenazó el poder que ellos tenían, que ellos ejercían ahí. Y nosotros a lo mejor no seamos como ellos de alguna manera o de otra manera, pero sin embargo, ese ejemplo nos advierte a nosotros algo, porque nos muestra de que es posible de cantar en la casa del Señor, pero resistir su autoridad en nuestras vidas. Es posible que nos escondamos detrás del velo del ministerio, de la religiosidad, pero no arrepentirnos de todos nuestros pecados verdaderamente. Es posible estar en el templo del Señor día tras día tras día, pero tener un corazón que está muy lejos de Él. Es posible, hermanos. Y ahí es donde esta historia se convierte en algo muy oscuro. Porque la tragedia de este momento no es que el templo estaba ahí sucio o desordenado. La tragedia de este momento es de que cuando el dueño vino, la gente que venía ahí lo mató para que ellos entonces mantuviesen su control. Wow. Yo no te daré el control, decían ellos. Pensaban ellos. O podemos pensar nosotros. Quiero dejarles saber si el Señor te está hablando ahorita en este momento. Si está moviendo tu corazón. La pregunta correcta no es vengo a la iglesia regularmente. La pregunta es, ¿Jesús reina en esta casa? Esta es la pregunta. ¿Jesús reina en este templo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y si esa pregunta te presiona, quiero animarlo. No defiendas tu cueva. Deja que su palabra mueva ahí las cosas dentro de ti. Último por hoy. El Señor habla y su casa se divide. Nuestra última parte del versículo, quiero que leamos los últimos 2 versículos. Lucas narra lo siguiente. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Es un momento poderoso aquí, pero quiero que comencemos que este momento y démonos cuenta que esto es un momento muy simple, ¿verdad? Jesús limpia el lugar, luego Jesús enseña en el lugar. ¿Ven eso? Él limpia y luego Él enseña. En otras palabras, Él no solamente remueve la corrupción, sino que la reemplaza. Él saca lo malo y instala lo bueno. Entonces, porque cuando Él saca lo que no pertenece bien ahí, el lugar está limpio, pero cuando Jesús, pero ¿con qué llena Jesús eso? Con su palabra. Ese es el punto. Ahora, piensen en esto por un momento. Este es la última semana de su vida, ¿ok? Es la semana de la Pascua, de la Pasión. Y vemos en este texto de la conspiración que hay contra Él. Sabemos de que la cruz ya viene, el reloj está ahí avanzando, pero ¿dónde está Jesús? Día tras día, en esta semana, Lucas dice que Él está en el templo enseñando. Día tras día, Él
llena su casa con su palabra, hermanos. ¿Ven eso? Día tras día. Porque en la casa del Señor la palabra de Dios no es periferal, sino es central. La palabra de Dios es donde y cómo Él habla a través de nosotros, o a nosotros, cómo nos revela quién es Él a través de su palabra, quiénes somos nosotros, qué está pasando, por qué la relación está mal, cómo Él va a reparar esta relación. Es su plan de redimir y de reclamar y de renovar y de restaurar. Y es donde, en su palabra es donde comunica cómo tenemos que responder a su iniciativa, a su heroísmo, a su plan. Y cuando la palabra de Dios llena la casa, algo siempre pasa. Divide. Siempre divide. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más filosa que una espada de doble filo. Divide nuestros corazones, pero también divide las personas. Separa a las personas. ¿Por qué divide a las personas? Les voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios no es solamente informacional o que da información, es autoritativa. Hace aclamaciones sobre tu vida. Dios no viene con un libro de sugerencias. Él no dice, bueno, si estás mal en tu día, considera A, B y C. No. La palabra de Dios envía mandamientos. La palabra de Dios da veredictos. Y entonces aquí está Jesús día tras día llenando su casa con su palabra. Le está enseñando. Y amigos, a medida que Jesús está enseñando, Él no está ahí dando un seminario. Él no dice, vengan a mi seminario, aprendan. No, no. Él está anunciando su reino. Y Él está a punto de completar a lo que Él vino, ¿verdad? En la cruz. Aquí está esto acerca de su reino. Demanda sumisión a Él. Demanda que nos unamos a Él y por eso divide. Cuando el líder o cuando el líder habla, todos tienen que oír. La gente tiene que escoger. Me rindo, me hinco ante Él o me rebelo en contra de Él. Jesús no deja ahí unas medias tintas. Y entonces por eso cuando le habla y cuando tú escoges oírlo y te confrontan las cosas que Él te dice a ti, cuando eres confrontado por Él, no puedes permanecerte neutral. Tienes que o recibir o rechazarlo. Sí Jesús o no Jesús. No hay de otra. No hay neutralidad. Cualquier otra cosa es ser deshonesto contigo mismo. Tú no puedes permanecer neutral porque su palabra confronta tu corazón. Esa es la verdad. Y por eso es de que Lucas nos muestra aquí al final que Jesús habla y la casa es dividida porque Él... Y aquí en un punto tiene usted algo poderoso. Quiero que veamos cómo Lucas muestra esto claramente aquí. Él nombra a los líderes, a los escribas, a los principales. Y si usted está ahí teniendo un estudio bíblico casual de este texto, usted no simplemente piensa de qué repetición, estos títulos que vemos aquí, pero no es repetición, es algo que va en ascenso. Porque eso es autoridad del templo, es autoridad de la escritura y autoridad política también. Entonces es religión, poder y política. Esas son las tres pilares sociales que tienen el control. ¿Entienden eso? Y lo que Lucas nos está mostrando aquí es de que Jesús no solamente está ahí hablando en contra de unos fariseos rebeldes. No. Lo que se está alineando aquí enfrente de Jesús en Jerusalén, en el templo, en la ciudad del rey, es toda la estructura de poder de Jerusalén. Los hombres que llevan los sacrificios, los hombres que interpretan las escrituras y los hombres que tienen la influencia social y política y social. Todo el establecimiento ha formado una coalición para oponerse ante Jesús. Ellos dicen, nosotros no vamos a permitir que este hombre siga hablando, no vamos a permitir que este hombre siga causando problemas, no vamos a permitir que este hombre siga dividiendo y siendo una amenaza para nuestro control y nuestro poder. Ellos no querían eso. Entonces lo que Jesús está enseñando aquí no solamente es algo emocional, Él está amenazando el poder del establecimiento, Él está amenazando el control que ellos tienen sobre la sociedad.
Y en el otro lado, Lucas nos dice que también habla a la gente que está ahí. Gente que no son influenciadores, gente que no son importantes, gente que no son estudiadas. No, simplemente gente ordinaria, gente común y corriente, ¿verdad? Los pobres espiritualmente, los pobres, ¿verdad? Los que habían estado sometidos bajo este liderazgo, que no se preocupaban por ellos. Ellos no tienen influencia, no tienen mesas ahí de provisión, pero ¿sabe qué sí tienen? Oídos para oír, porque Lucas dice que algo que sí hacían ellos era que lo escuchaban con atención, que lo escuchaban con gran interés. Pero los líderes estaban buscando destruirlo a Jesús. Pero aquí está el punto, de que ellos no podían acercarse a destruirlo porque toda la gente estaba escuchando con interés. Entonces, porque toda la gente estaba escuchando con interés, si ellos hacían algo en contra de Jesús, ellos arriesgaban a que a que hubiese un tumulto de gente. Y si eso sucedía, entonces Roma intervenía. Y si Roma intervenía, ellos perdían el poder, porque entonces Roma entraría y los sacaría e instalaban a alguien nuevo ahí. Y entonces ellos no podían hacer nada en contra de Jesús todavía, porque el momento es inconvenientemente, políticamente es inconveniente. Entonces ellos esperan para tener su momento oportuno. Y, y ahorita que están esperando no es una función de una vacilación nacida de la conciencia, sino que su espera es una contención nacida del cálculo. Entonces tenemos esta imagen aquí fuerte en unas pocas palabras. Aquí la gente está interesada, los líderes están calculando y Jesús está en el centro y Jesús está enseñando públicamente, pero ellos no pueden hacer nada en contra de él todavía, porque por todo eso, pero sí lo van a hacer en un futuro. Próximamente lo hacen después. Y todo esto, amigos, todo lo que estamos viendo aquí, todo este camino de Jesús, todo esto nos lleva al momento del Evangelio, de este texto. Y es un momento que yo voy a llamar una tragedia gloriosa. Es una tragedia gloriosa. Porque aquí está Jesús, aquí ha entrado a su templo. Él es el dueño. Y el dueño tiene todo el derecho de tumbar esta casa. Él tiene todo el derecho de destruir esos líderes. De desasemblar, de destruir su sistema y de salirse de ellos, pero no hace eso. Pero de hecho, la misma casa se voltea contra su propio dueño. ¿Y qué pasa entonces? El juez viene al juicio, el dueño de la casa es sacado, el rey es sacado de su ciudad y el dueño es ejecutado por sus propios gente que vive ahí. Y él permite que eso le pase al mismo. Él permite que la gente que vive en su casa lo maten. Él da su vida, hermanos. El verdadero templo es destruido. El verdadero sumo sacerdote es ofrecido. ¿Para qué? Para que el precio del pecado fuese pagado. Jesús absorbe el juicio que la casa merece. Y ahí colgando en la cruz y la sangre es derramada. Y después de que la sangre es derramada, el dueño muere. Y después que el dueño muere, el velo se rompe del cielo a la tierra, se rompe. ¿Simbolizando qué? De que el camino está abierto. El camino ha sido abierto. Y este es el evangelio, hermanos. No miren hacia atrás a esos líderes como juzgándolos, porque nosotros somos los líderes. Y el evangelio en este texto es de que nosotros hemos pecado, pero Cristo ha muerto. Y Dios, y para que cuando creamos podamos ser ingresados, podemos ser metidos a la casa. Esas son las buenas noticias, hermanos. Entonces, si usted está aquí ahorita y usted no ha escuchado esas noticias o no las ha creído, quiero llamarlo en el nombre de Jesús a que crea estas buenas noticias y que ponga su confianza en el que puso su vida por usted mientras usted era un enemigo de él, como esos líderes, para que entonces el juicio no caiga en usted porque cayó en él. Voltea hacia Cristo. Pare de ir su propio camino y confíe solamente en él. Hoy, ahorita, hágalo. Y para mis amigos que son creyentes, solo quiero terminar con esto. Aquí estamos.
Estamos aquí reunidos en su nombre, amén. Aquí estamos. Y hemos sido reclamados, hemos sido limpiados y por su Espíritu hemos sido llenados. Y ahora nosotros somos la casa, el templo. Somos su casa, no un edificio, no un sistema, no un ritual, un pueblo, usted y yo. El Dios Santo no mora detrás de un velo, sino que mora en nosotros a través de su Espíritu. Y eso significa algo, eso es importante, porque cuando la gente aquí en el South Bay, cuando las naciones nos encuentran, deberían en una esencia, encontrarlo también a Él. Su reverencia, su verdad, su gracia, su santidad, su amor. Porque el Señor ha hecho su hogar aquí. Lo ha hecho aquí. Así que solo les pregunto, a medida que cierro, ¿has crecido, te has convertido en algo casual para el Señor? ¿Tu corazón se ha adormecido un poco? ¿Tu alabanza se ha desviado? Te puedo decir que yo fui convencido, me dio convicción esto mientras estudiaba. ¿Has permitido que lo que Él en un momento sacó vuelva a entrar lentamente a tu corazón? ¿Acaso la familiaridad ha reemplazado la reverencia? Si alguna de esas cosas te dan convicción, quiero que recuerdes, quiero animarte de que Jesús es el Señor crucificado que fue sacado para que tú seas y Él no está parado allá afuera con un rejo para darte, con un látigo, no. Él está presente, ahorita, aquí entre nosotros, y está llenando su casa con su palabra. Y ahorita mientras Él habla, oigan, no endurezca su corazón, oigan. Si Él está ahí presionándole algo en su corazón, no lo resista. Si está exponiendo algo en su corazón, no lo defienda. Si le está llamando otra vez de regreso, regrese pronto. Deje lo que Él limpie, lo que tiene que lo que tiene que ser limpiado. Y déjelo eh, que él haga tibio lo que se ha hecho frío. O haga caliente, mejor dicho, lo que se ha hecho frío. Ahorita mientras recibimos comunión juntos, vamos a recordar su sangre, lo cual abrió el camino para nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias de que tú llenaste tu casa con tu palabra el día de hoy. Gracias que en tu palabra conocemos a tu Hijo Jesús, moramos con tu Espíritu, Señor, y has permitido esto a través de tu gracia, a través de tu palabra. Jesús, oramos ahorita que mientras nos detenemos para obedecerte, mientras nos detenemos para recibir comunión, oramos de que nosotros recibamos nutrición espiritual, tu bendición, que recibamos un refresco, un refresco en nuestra alma, un ánimo en nuestra alma. Y oramos, Señor, de que tú recibas honor y gloria, porque tú eres el Señor de la casa.